Hoy grabo un vídeo muy interesante porque tenía muchas ganas de hacerlo, es divertido, es ameno, sencillo, pero con un mensaje muy potente detrás. Y es que a través de estos 7 personajes veremos los 7 niveles de madurez del alma, de desarrollo psicológico, de desarrollo espiritual, que presentamos todos y pues muy bien, de forma muy clara y muy bien explicada. Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual Existencial, este canal en que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy hablamos pues de estos 7 niveles de desarrollo del alma. Y me gustaría que me dijeras en comentarios a cuál perteneces o en qué nivel te identificas más. Estos niveles que presentamos pues los he ido organizando a través de teorías de Carl Gustav Jung, Carl Rogers, ¿no? y el humanismo, el ser humano funcional, Viktor Frankl y el camino hacia el propósito, y también según el estado del periplo del héroe introducido por Joseph Campbell. ¿No? De esta forma he creado 5 variables que me han ayudado muchísimo a seleccionar la etapa y el personaje que la representa perfectamente. Primero tenemos la variable de apertura a la experiencia. Son esas personas o personajes que se abren a la experiencia, que fluyen, que están receptivos a cambiar, a contemplar cosas distintas y sobre todo que no se encierran, que no tienen solo la vista fijada hacia adelante, sino que también observan mucho el entorno para aprender e integrar cosas nuevas para el crecimiento. Después vemos sobre todo la etapa de la fortaleza del ego o de la autoconsciencia. Hay personas que son mucho más rígidas sobre su identidad, que es como que parece muy claro quién es o qué persiguen, pero que a veces eso subyace a una reactividad, a una consecuencia, a un victimismo, y que no muestran realmente su verdadero propósito. Es el conflicto entre la reactividad versus el propósito. Después tenemos algo muy útil que se usa mucho en psicología, que es la percepción del locus de control, ¿no? Si es interno o externo. Y eso nos muestra claramente esos personajes o esas situaciones, la etapa más bien dicha, en la que hay un conflicto entre sentirnos culpables, sentirnos víctimas o sentirnos responsables de nuestros propios actos. La culpa iría un poco en la responsabilidad, pero una responsabilidad mal gestionada. Veremos personajes que describen claramente este conflicto y que te van a sorprender seguramente. Luego también tenemos los personajes con una relación con su sombra un poco disfuncional, ¿no? Diríamos, no disfuncional, sino útil para la etapa en la que están, pero vemos cómo la sombra los gobierna realmente, cómo rechazan esa profundidad del ser y creen que lo que importa es solamente la pasión o el poder que quieren obtener. Hay algún villano que seguro que os va a sonar y que habréis visto la película 1000 veces. Y finalmente las personas o los personajes que crean pues un proceso de individualización pues completo, ¿no? Hay muchos personajes del cine que muestran ya un grado de madurez excepcional, de conclusión del periplo del héroe, y que por supuesto ya regresan a su aldea siendo más que héroes, ¿no? Siendo casi dioses. Y veremos también cuáles son esos personajes más trascendidos. Seguramente os van a sonar todos. Ya digo que he buscado pues esa caracterización de los personajes, pues que sean populares, que sean conocidos, pues también para poderse identificar mejor en la etapa, ¿no? Alerta, vamos a empezar. Ahora, el primer personaje que va a ofender a algunos, pero es el que yo considero quizá uno de los personajes del cine más torpes, más estúpidos y por supuesto más inconscientes de sí mismo, y es Anakin Skywalker. El primer personaje es un clásico, ¿no? Quizá uno de los más conocidos en la gente millennial, ¿no? de mi edad, o incluso las personas que en los 80 fueron al cine, y nos muestra uno de los conflictos más primales, más interiores, más tónicos, diríamos, más regresivos de la psique humana, y es que cuando las cosas van mal,
me rebelo contra el mundo, me enfrento a todos, ¿no? Me victimizo al máximo, cierro mi experiencia al mínimo. O sea, aquí lo tenemos casi todo negativo. Es el personaje que incluso se rebela contra quien intenta ayudarle, y lo vemos pues en la tercera película de la saga de Star Wars, cuando se enfrenta a Obi-Wan Kenobi, cuando rechaza la luz, cuando se vuelve al lado oscuro, cuando quiere luego tomar venganza contra el mundo entero prácticamente, haciéndolo pues un personaje muy manipulable. Vemos como el jefe, que es Palpatine, ¿no? El jefe del lado oscuro, el Sith, que representaría la sombra del ser, se apodera totalmente de él de forma inconsciente, manipulándolo profundamente, incluso sin que él se dé cuenta, ¿vale? Creando así un personaje totalmente desalineado de su identidad original, que es Darth Vader. Darth Vader muestra este estado del primer personaje del primer nivel, que es la fragmentación total, o la desintegración del ser, ¿no? Mostrándolo además simbólicamente con las quemaduras, con la máscara que usa y con una respiración totalmente artificial, impresionante. El segundo nivel, también muy representativo, muy conocido, que es Peter Pan. Es un personaje simpático, pero precisamente por eso nos resulta simpático, porque es el niño eterno que nunca crece y viaja precisamente al país de nunca jamás. Peter Pan en algún momento viajó a nunca jamás, pero es ese sueño consciente, es la prisión cómoda, la etapa en donde uno se conforma con lo que hay y no quiere mirar más allá. Incluso creando todo un mundo de fantasía, creando una ilusión, creando un mundo ilusionario de hadas, ¿no? Fantasioso total, en el que pues no cabe ni la madurez ni la responsabilidad. El villano de la película, que es el Capitán Garfio, acaba siendo perseguido y acosado por esa mentalidad muy infantil realmente, ¿no? Hay muchos complejos, incluso en psicología profunda, que se llama el complejo de Peter Pan, ¿no? Aquella persona que no pasa de la infancia, no pasa de la adolescencia, parece que no quiere crecer. Sí que hay que mantener algo de la infancia, que es la creatividad, la ilusión, la inocencia, pero hay que crecer, ¿no? Hay que madurar de alguna forma. No podemos hablar de realización, de individuación, sin antes haber madurado o haber experimentado esa adolescencia del alma, ¿no? Creo que la respuesta de Peter Pan es un poco ante el dolor que experimenta Anakin Skywalker. Es como el mismo personaje que va evolucionando, hasta que, por supuesto, llega ya luego a enfrentarse. Cuando tiene la ilusión, cuando alguien vive en esa infancia, luego sale el capricho, sale el tirano, sale el corrupto, que se muestra claramente con el personaje de Scar, del Rey León. Lo menciono aquí como villano, ¿no? Como paralelismo también a la obra de Hamlet. El rey que es traicionado, es manipulado y es engañado y es asesinado para ser sustituido de forma corrupta por el envidioso en las sombras, ¿no? De alguna forma es la imagen de la corrupción. Cuando el ser se da cuenta de que él quizá puede aspirar a algo más, que se encuentra como apartado o disociado de su realidad, se encuentra en una situación injusta y quiere pues mejorar. O sea, hay un impulso, ahí empieza a haber ya una más responsabilidad, una mayor responsabilidad y un más profundo autoconocimiento, pero que es totalmente egoísta, ¿no? Y es totalmente egocéntrico. Ahí ya usa sus pasiones para dominar a los otros, la traición, ¿no? Pues creando esa conciencia y un poco de aspiración, pero sobre todo hay corrupción en ese momento. Ahora ya es Anakin convirtiéndose en Palpatine, ¿no? En el señor Sith, en el señor de la oscuridad. Pero por lo menos es una fase importante en el desarrollo de la sombra. El siguiente personaje es muy curioso, lo he querido introducir porque a mí me parece que es un héroe impresionante, y es Buzz Lightyear de Toy Story, la primera película. ¿Vale? Toy Story muestra una historia muy profunda, ¿no? Es una historia de juguetes, pero que no deja de mostrar una cara muy importante de la sociedad. ¿Cuántas veces nosotros creemos que somos héroes espaciales, comandantes espaciales como Buzz Lightyear, que llega en una nave con una caja de cartón súper decorado, todo súper bien
ambientado, caracterizado, pero que descubre que no es más que un juguete, ¿no? Ahí entra en una crisis profunda. Y es esta etapa que yo diría la del umbral, el encuentro con la sombra, cuando ya el héroe o la persona, el individuo, ha bajado hasta abajo de todo y se da cuenta ahí que hay una sombra, o se da cuenta de su propia condición, ¿no? Vemos una escena de Buzz Lightyear en donde aparece en el suelo roto, donde se ve totalmente desfigurado, ve la realidad, pero es capaz de volar o caer con estilo. Y ahí descubre también su verdadero poder. Hay una escena que a mí me encanta de Buzz Lightyear, al final, cuando se ata un cohete y desciende, y asciende hasta al cielo para alcanzar el coche y tal, y van descendiendo. Woody, que es el amigo, le dice: ¿estás volando? Y Buzz Lightyear dice: no estoy volando, estoy cayendo con estilo. Y eso yo creo que es la frase clave de esta etapa de El despertar y la que da pie a la siguiente etapa, ¿no? Es el caer con estilo, es integrar este dolor del golpe de la realidad, del despertar, de la noche oscura, con arte, con positividad. Y es por eso que creo que Buzz Lightyear es, en este caso, el héroe que se encuentra en el umbral, el héroe que da el paso siguiente hacia el despertar y el héroe que nos revela realmente cuál es el verdadero significado del camino de despertar y de búsqueda interior, ¿no? El atreverse a volar, aún siendo ya confirmado que es un juguete. La siguiente etapa es muy interesante porque ya nos alejamos un poco de la fantasía de Disney, ¿no? Aunque recientemente sí, lo adquirió Disney, pero porque Disney está comprando muchas franquicias. Pero bueno, la cosa está que es algo ya más serio, más adulto, y es Deadpool, ¿no? De Marvel. Ahí hay un conflicto, porque muchos héroes de Marvel se identifican en esta escena. Empieza siendo un héroe, sin embargo está herido. Vemos también Deadpool como su poder proviene a sí mismo de un experimento que le hacen precisamente por desarrollar una enfermedad, que es un cáncer, es realmente esa consecuencia de un dolor, ¿no? Y aquí vemos claramente la etapa de la integración del dolor. Es un héroe que carga un dolor. No creo que muchas veces esta etapa nos la queremos saltar porque vemos el dolor y decimos: he descubierto mi sombra, ¿no? Y queremos ir al siguiente nivel, pero no debemos de querer correr tanto. Yo me siento muy identificado en esta etapa, ¿no? Descubres el dolor, pero tranquilo, ya llegará, ¿no? En algún momento hay que integrar este dolor y esto hace ya la realización en la siguiente etapa, que es ya el héroe realizado, pero no la final, es la sexta etapa que yo relaciono mucho con Elsa de Frozen. Volvemos a los dibujos animados, sí, pero es que lo describe muy bien. Elsa tiene una herida, sobre todo en la primera película de Frozen, tiene una herida, tiene una etapa de descontrol, de explosión, de liberación, de hacer daño a su entorno. Aquí la veríamos mucho en la etapa de despertar doloroso. Vemos en la misma película varias etapas, pero me centro más en el final o incluso en la segunda película de Frozen, donde vemos ya a Elsa que integra su poder, le da un sentido, es la reina de Arendelle, al final pues gobierna su reino, pero se da cuenta de que ella está ahí para algo más. Eso es muy simbólico, por lo menos ya vemos que no es reactivo, o sea, ya tiene un propósito y despierta ya el propósito verdadero, que es, en este caso, pues acabar siendo la guardiana, ¿no? Acabar por darle un significado real a su poder. No es su propia voluntad, ya es una voluntad superior lo que le da el propósito último de Frozen 2. Creo que es muy interesante reflexionar en Frozen 2 también y en la evolución de Elsa. Pasa de ser un monstruo para ser una reina, para dar un propósito a su poder y luego ya ser la guardiana del poder. Muy interesante. Y finalmente, pues, la última etapa, que básicamente es un extra, pero creo que es muy importante de mencionar, así como conclusión, el héroe definitivo, la etapa de el ser integrado o el rey de sí mismo.
que es Aragorn del Señor de los Anillos. Creo que pocos personajes del cine están tan integrados como Aragorn a nivel de evolución, ¿no? A nivel de conflicto en las películas, porque en las novelas, en las películas y todo, vemos seres muy arquetípicos, vemos seres que obedecen más a ciertas fuerzas de la naturaleza, como Gandalf. Hay muchos personajes que se alejan del desarrollo personal y se encuentran más ubicados en fuerzas de la naturaleza, en arquetipos, en mensajes, en aprendizajes, en símbolos, no tanto en el desarrollo personal propio. Sin embargo, Aragorn es un gran personaje que empieza ya desde la película 1 siendo rey de sí mismo, que es el reino que hay que gobernar para la individuación, ¿no? Realmente, él es consciente del pasado, es consciente de su condición de humano, sin embargo, nunca renuncia a su condición y no le crea ninguna ansiedad. Lo que quiere es ayudar a los hobbits, ayudar a ese caso a los más débiles, pero que a la vez son centrales, ¿no? Él, Aragorn, toma un rol de personaje secundario adrede, ¿no? Porque él entiende que debe ser el personaje que ayude a Frodo. Creo que Aragorn en esta situación muestra una madurez excepcional, sobre todo en una escena que creo que es la definitiva, que me hizo ya decantarme por este personaje como el más consciente, el más elevado de desarrollo espiritual en todas las películas que ahora que he recordado para este recopilatorio. Y es que cuando llegan a Rivendell se encuentra la espada de Isildur rota. Esa espada simboliza el legado del pasado roto, porque Aragorn es un rey desterrado, es un rey errante, es un Montaraz, un Dúnedain, uno de los últimos de su linaje que perdieron el reino, ¿no? Fueron exiliados. Podría ser un villano perfecto, podría ser el protagonista de la película perfectamente, sin embargo, él toma su lugar y en Rivendell, cuando se encuentra con la espada, hay un hombre, un rey que es Boromir, que la rechaza, que la encuentra absurda, ¿no? Porque es un fracaso del pasado. Y aquí está la clave del último estado, aquí está la clave del regreso del héroe a su ciudad original o a su reino inicial para retomar el verdadero trono. Y es que Aragorn recoge la espada del suelo y, aun estando rota, agradece el pasado e integra el pasado. Por eso creo que Aragorn es esencialmente el personaje más consciente y más elevado del Señor de los Anillos, o quien debería ser uno de los más poderosos, ¿no? por sus actos también, porque en las últimas películas ya es el heredero del trono de Gondor de los hombres, y precisamente recupera ya la espada forjada. Muy importante la escena donde recupera la espada ya forjada y es entregada por un elfo. Es un hombre que acepta su lugar, y por aceptar su lugar y resignarse al destino, paradójicamente acaba obteniendo el trono de rey. Es casi de los personajes de todas las películas que hemos comentado que acaban gobernando un reino siendo 100% merecedores de ello, ¿no? Porque los otros se sienten como que sí gobiernan, pero es temporalmente, luego acaban siendo guardianes y dejan el reino a alguien más digno o a alguien que los sucede, o acaban compartiendo protagonismo y tal. Pero Aragorn es brutalmente coronado como rey al final, y en la escena final, pues ya que remata todo, siendo rey, se arrodilla delante de los hobbits, mostrando esa humildad del que realmente comparte el poder y no siente la amenaza de nadie, porque aquel que retiene también el poder, aquel al que se aferra a su reino, es también el que teme perderlo. Sin embargo, Aragorn reconoce el mérito de los hobbits como héroes de la película, como protagonistas del Señor de los Anillos, y es capaz de arrodillarse ante ellos, ¿no? Así
haciendo una de las escenas más épicas del cine. ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado la reflexión? Espero que puedas identificarte con alguno de estos personajes. Creo que son muy característicos de los conflictos, ¿no?, que hemos ido explicando y reflexionando sobre estas etapas. Y pues me gustaría leerte en comentarios con cuál personaje te identificas más. ¿Hay algún otro personaje que creas que se acerque más a describir estas etapas? ¿Añadirías alguna etapa más inferior o más superior? Bueno, pues en este caso estoy encantado de leerte. Y por supuesto, sígueme si aún no me sigues, pues para más reflexiones espirituales y existenciales. Nos vemos pronto.